Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, ya sabéis que hay una montonera de caminos de Santiago, que igual el más utilizado donde va unas cuantas décadas sea el camino que va por Cazurria, ¿no? Por las tierras ahí españoles. Pero el camino primitivo y el que lle, y no lle grandonismo, esto, y de verdad, a veces los asturianos pecamos de grandonismo y otras muchísimas veces pecamos de regar para lo nuestro. Tenemos ahí esa doble cualidad que lle contradictoria, pero no sé por qué en este santo país dase con una normalidad pasmosa. Bueno, pues de ese camino primitivo íbamos falando tiempo ya con Xurde Morán, años, y precisamente Xurde, bueno, pues yo el que lo conozco palmo a palmo, y yo el que nos va explicando. Tanto que el otro día estuvieron contándome que hay gente descargando los podcasts y llevándolo y haciendo el camino de Santiago con el podcast de esta colaboración de Xurde Morán, lo cual a mí llena de un orgullo descomunal, que la gente lo use. Satisfacción. Eso, entonces que esto sirva sirve para pasarlo bien, pero que después haya gente haciendo el camino con los comentarios de Xurde, a mí préstame por la vida. ¿Qué tal, Xurde? ¿Cómo estás? Ah, qué prestoso todo sí, esto. Bien. Pues estamos ya en Verducedo. Eso el otro día ya entramos y falamos de la, digamos, potencia gastronómica que tiene Verducedo, concello de Allande, del Palo Payó. Esto ya para la zona de fala asturgalaica, tal, a un paso de Grandas de Salime y a paso y medio de Galicia allá. Por eso digo que Verducedo, lo que dices, ya lle gallego asturiano, eso. No lle cazurrismo como grado, Verducedo puede decirse bien, está bien dicho. Sí, como Penedo y como tantos topónimos, sí. Y llegamos ahí al Cogollín, donde están chigres, tabiernes, albergues de peregrinos. Pasamos el antiguo hospital de peregrinos, o lo que queda de él, unos piedrines ahí en un praín, en una casina, y lo que llega el Cogollo de Verducedo hay un cruce, la crucera de caminos del Campón, el campo grande, el Campón, y una llanada que hay ahí en medio del pueblo. Tiramos del para la derecha y vamos para la iglesia de Santa María de Verducedo, con un llavadero muy antiguo, el Llau. A la izquierda del camino, restaurado este llavadero precioso. La iglesia ya en el siglo XIV, gótica, pero muy remocicada. Pongamos por caso que la espadaña del campanario o el cabildro, que ya muy oscuro pero también muy acogedor, son de tiempo después, del 18 por lo menos. Tiene también allá un teixo soberbio, y hay noticias que en el interior hubo pinturas al fresco que desaparecieron en unas reformas del año 1910. Muy cerquina del pueblo hay un castello. Ahí apareció la célebre arracada de Verducedo, xoia prerromana del arte castreño, fecha con 2 chapines de oro, 22 quilates en forma de creciente lunar, con unos filigranes, hay grabadines, que hay una maravilla de la orfebrería del oro, que pudo ser más que otra cosa la causa de la conquista romana, el oro, como otras veces se va por petróleo o por trigo o por lo que sea. Pues luego ya oye que si son malonos y anden asaltando a los nuestros aliados bacceos o lo que sea por ahí por la meseta, ¿no? Bueno, minas de oro que tenemos ahí las cicatrices por todos estos cordales, y tradiciones y yendes, y que a poco se empeñan en volver a sacar a la palestra para volver a extraerlo. Sí, dejó de extraerse porque dejó de ser rentable realmente, ya cuando los romanos dejó de ser rentable, pero ahí quedan cosas. Ya hablamos del tema de que siempre hubo bateadores por esa zona con la Peñerina, sacando pepitines, hasta la familia Sanfiz de Navegas, que mantuvieron la tradición, y ahí se celebran los campeonatos internacionales de bateadores. Navegas, concello de Tineu. Pero estamos en Allande, estamos en Verducedo, y de la iglesia vamos a pasar hacia el altarín de las procesiones
Y ahí tenemos otro de los albergues de Verducedo, el Camín Antiguo se llama, de Mabel y de Isabel, del año 2009, que además el Literes ofrece habitaciones. Siempre puntualizar que todos estos son datos de últimamente, pero que siempre puede haber cambios de nombres, dirección, xerencia y demás, ¿no? Y ya salimos lo que lleva el cogollo de las casas de Verducedo por una cuesta que va a la Prida da Madera. Y ahí tenemos unas vistas prestosísimas mirando atrás de todo el pueblo, todos esos barrios, lugares, y atrás del todavía más todo el frente de Cordales del Palo, La Marta y Fonfaraón, que ya los fuimos dejando atrás. Degolamos a Prida da Madera, si llegamos al alto, parte del Cordal de Verducedo, y el paisaje va cambiando un poco avanzando hacia el occidente. Primeramente Viesca, Pinales, después praos y vistes del Valle da Figueiría, también Valle del Carballín, formado por Regueiro dos Cravios, bajo los montes del Penedo dos Coriscos y el Pico Bayongo, que forma parte de una yomba con varias cimes de unos 1000 y pico metros de altitud, que se extiende norte-sur hasta el Alto de Buspol, junto al Pico de Estinome también, Monte Buspol o Monte Acosta. Es decir, que digo 1000 y pico metros, pero te cuenta que voltamos 800, entonces no parece tan autónomo, ¿no? Y cuando a partir de ahora, siempre que aparece el topónimo Acosta, no pensemos en les Mariñes. Costa, cuesta. De aquí ya para Galicia, por eso a veces Acosta francesa, Acosta branca, Acosta francesa. Pues un topónimo que se refiere del paso de los peregrinos francos, centroeuropeos en general, franceses, y costa, la cuesta, ¿no? Vale. No tiene que ver con la Ribeira, la Riviera. Hay que subir un poco más alto para ver la mar, sí, hay que subir un poco. Tampoco mucho más, de algún Pikachu de los cercanías llega a verse, ¿no? Y ahí eso, pues esa parte, por esta parte ya vamos entrando en el concello de Grandas de Salime, por la parroquia da Mesa, el último concello ya de Asturias antes de entrar en Galicia, pero del que hay que falar abondo, de gastronomía, de historia, de paisaje y de paisanaje. Para entamar, la parroquia da Mesa fue una de las que dieron origen al concello de Grandas de Salime. Na Edad Media, esto ya era todo propiedad de la iglesia obetense, pero en 1584 los vecinos pagaron la redención de la su independencia, después de que estos términos pasaran a la corona, en tiempos de Felipe II, por una bula del Papa Gregorio XIII. Una desamortización pautada por cuenta de las guerras de religión que España llevaba el peso, y entonces muchísimas extensiones de propiedades de la iglesia, por acuerdo con el Papa, pasaron al Estado. Y el Estado, pues, algo quedó con ellos, pero mucho fue vendiéndolo a particulares y a concellos que se independizaban, que llegaban a formar ayuntamiento propio, sin depender de señoríos, aunque los señoríos siguieron existiendo también hasta bien entrado el siglo XIX, hasta las reformas liberales de mediados del XIX. De esta manera, pues, la vecindad, pagando al Estado, llegó a hacer no un, sino en dos concellos. Hicieron dos a lo primero. ¿Ah, sí? Primero el de Salime, que estaba formado por esta parroquia da Mesa, junto con la de Salime, y la de Vilarpedre, más al sur. Y después era el concello de Grandas propiamente dicho, que eran Grandas y Trabada, más al occidente, más pegado con Galicia. En 1836, y con las reformas liberales, el de Salime intégrase en el de Grandas, y nace así na Grandas de Salime, ¿no? Capital Grandas. Por lo general, la gente dice Grandas, vas para Grandas, pero especificando, hay que acordarse que Salime fue un concello independiente originario. Antiguamente, eso llamábase la honor de Grandas, ¿no? Todavía en tiempos de las propiedades de la iglesia y señoríos y tal, la honor de Grandas. La honor de Grandas. Arriba era la tierra de Ribadeo, entre ambas aguas. La tierra de Ribadeo, que no incluía Ribadeo de Galicia, la ribera de Leo era la parte asturiana de Castropol hacia Navia. Pues según avanzamos, hay una carretera local, el camín, desde los Pinales, bajando da Prida da Madera, vamos bajando y vamos viendo lo que son las casas de a Mesa, la cabeza de la parroquia, un cogollín de casines, de tellau de lousa, de pizarra, al pie de la costa, la cuesta, y los altos de Buspol. Y según entramos, para la parte de las primeras casas hay una vereda peatonal a la derecha, que está separada de la carretera por una baranda de madera,
y de los praos, que tienen también a la derecha, por una fila de chantas, chantos, que son unos llavanes grandes, Sí. lises, tirando a como chapines, como chapones, ¿no? Delgaes, pizarroses, que vamos ir viendo cada vez más, llenándoles finques, en muchos lugares de esta parte más occidental de Asturias, y después a lo largo de gran parte de Galicia. Y son preciosos, a mí me gustaban muchísimo, sí. Y un aprovechamiento que vas topando desde casi la costa, por lo menos, desde la parte de Mondoñedo y más arriba, y por todo el oriente de Galicia. Bueno, coincide con la veta pizarrosa, que empieza, digamos, por Asturias por Salas, y por Galicia acaba hacia la Sierra de Fonfaraón, en el límite de Lugo y A Coruña, ¿no? Y enseguida pues vamos a ver la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, da Mesa. La traza actual de la iglesia ya es de los siglos XVII y XVIII, pero sabes de que está fecha en riba de otro santuario más viejo que cristianizaba a la vez un túmulo. Vese perfectamente el túmulo, un enterramiento megalítico de 4.000 a 5.000 años de antigüedad, que sigue viéndose ahí el campo de la iglesia y el túmulo, un túmulo enorme. Hay de ellos árboles plantados en ese campo de la iglesia. Después hay un prado más grandón, con bancos y mesas de madera, que yende donde se celebra la romeriona de San Pedro. Romeriona. Sí, yo digo la romería, porque una romería que pone una carpa grande y ahí xintando vecinos y peregrinos. De los guapes. Sí, de buena manduca y buen beber y xintar, ¿no? Suelen, lo que yo la xinta de mediodía, si no cambió, suelen convidar a algún pelegrín, si pasa por ahí y va a albergarse a la escuela o al albergue de Miguelín, que están ahí al llau, y comparte mesa y mantel con los vecinos, ¿no? Los que quedan en el pueblo y la mayor parte los que colaron por el mundo de Cuya, muchos en Xixón y en Ulleu. Claro. Y de noche, si no cambió, costilladona de espatarral, de baracalofi. ¿Ah, sí? De ¡Ostras! Hay que ir si ahí. no cambió, para San Pedro, si no cambió. Bueno, y si hay que pagar algo, págase, no hay problema. Una costilladona, Ostras, una felicidad. pero impresionante, ¿no? Como para a dormir ahí toda la noche. Sí. Sin llegar al albergue. Claro, sentado. un cielo de estos ahí estenado en vasos de estrellas. Sí. Bombino de para allá y más felicidad. Claro. Bueno, desde el campo de la iglesia hay un paisaje precioso del Valle del Río del Couto, el Corral de Verducedo, el Monte Vedramón, el más alto, a pena da Palanca, a pena do Corvo, 1000 y pico metros todos ellos, a pena del Grillo, pena de Hernaz. Seguimos camino a la derecha, ahí tenemos esa institución de la ruta, para peregrinos, vecinos y visitantes. Albergue Miguelín, albergue, pensión, restaurante, piscina y baile de acordeón, muchas veces, sí, con buen facer y buena maña de la soxente, y al frente la genial Cristina Álvarez, inauguróse en 2017 y merece la pena conocer, seas pelegrín o no. Ellos, aparte del albergue privado de ellos, llevan el albergue público de la Escuela Vieja, que está al otro lado del camino, el que acabamos de falar, que fue uno de los primeros que hubo en el camino primitivo, cuando apenas había albergues ni nada, el albergue público, la antigua escuela, con unos caballinos que hay adelante y en un prado, quedan unas semillas preciosas, el albergue de la antigua escuela y los caballinos enfrente, posando. A veces parece que los animales saben que vas a retratarlos. Hay un mapa mural al entrar en Casa Miguelín, dentro, con a mesa en grande, a la mitad, como quien dice, del mapa, y ves todo el camino primitivo, lo que se hizo y lo que queda por hacer hasta Santiago, ¿no? El trato es muy familiar. De ahí del mapa ese de mural pasamos a la Barra del Chigre, al comedor enorme. Pues tienen cocina asturiana en general, cocina autóctona y demás, ¿no? Potes, cachopos, carne, la de coller, menús de día y de noche, para peregrinos, eso, turistas, maravillas, y quien pase por ahí, claro. Y el vecino, y alguna vez baile, la cena baile de los bailes de pueblo de siempre. Pues tú imagínate qué guapo si vienes de para allá a Lantrones y a topes con un cordionista, una acordeonista y un baile ahí guapísimo en Grandas. Tienes una piscinuca, lo que pasa es que el día que dormí yo ahí no estaba para piscina, una piscinuca, si no cambió la cosa últimamente, un sitio precioso, y gente del pueblo muy alegre, muy gallas, pero ello, ¿no? Que merece la pena.
de los que ponen siempre buena cara y solución para todo. Y hay que forrar bien porque al día siguiente tenemos unas cuestones tremendas, para arriba y para abajo. Hay una cuestona que se llama Acosta también, hasta Buspol. Nada más arranca el día, salimos del albergue y todo derecho por una carretera local alantre, una rampa enorme, eso sí, sin tráfico. Y es fácil que no veamos un solo coche, pero hay un recuesto pindio en forma, para compensar un paisaje guapísimo. Abajo el pueblo de la Mesa, va quedándonos ya ahí atrás. Al fondo otra vez el Cordal de Verducero, que ya nos quedó también muy atrás, como el Palo y Fonfaraón, la Marta, la Freita, la Serra dos Llagos, el Valledor, y todo el murallón de cordales que separen les cuenques fluviales del Navia y del Nacea. Y en acabando la cuestona, lo que lle el alto, llámase Penedo dos Coriscos, que hay un peñeu en forma muy sugerente, unas formaciones así naturales, en lo alto de esa sierra, la zona de los Pozos, el Cabo del Monte y otros cumales, que forman como una yomba encima del Pozo de la Bandeira. Mira qué topónimos. Más guapo, ¿eh? Sí. Yo todavía estoy dando vueltas al de antes, al de la Pena dos Grillos. Que sabría que el topónimo se tiene que ver con grillos o de refieres a otra cosa. Eso ya los toponomistas y filólogos sabrán, ¿no? Sí. Y entonces ahí primero llaneamos un poco, dejamos a la izquierda un parque eólico, el del Pico Buspol. Estamos a unos 1100 metros de altura, y bajamos poquillín a poco también, sin salir todavía de la carretera. Ahí vemos al oeste ya el Alto do Acebo, que ya la frontera con Galicia, y la Serra da Curiscada o de Cuña, el paso a Jakobsland, el paso que hacían los nórdicos y los vikingos y los peregrinos suecos que salían de Uppsala y otras zonas por rutas marítimas. La tierra de Santiago, el país de Santiago, Jakobsland, ¿no? Y también pasó del concello de Grandas al de Fonsagrada. Esa parte llámase muy cerca, Pedras Apañadas, que tiene que ver con lo de pañar piedras y hacer montones. Dicen que para aprovechar la piedra, y otros también que era para símbolos de guía en los caminos y les ánimes y leyendas de lo desconocido, ¿no? Y lo misterioso, ¿no? Y todo eso, ¿no? Bueno, entonces vamos ya a seguir bajando un poco, y tenemos delante nuestro una quintana preciosa, la Quintana de Buspol, casa, cuadra, horro y nave ganau, siempre de piedra oscurona y lousa o pizarra también, claro, oscurona, que destaca después, gris, destaca en el verde pues muchísimo, ¿no? En el verde de los praos. Ahí hubo otro hospital de peregrinos. De hecho, el lugar llámase talmente Alberguería. ¿Ah, sí? Alberguería. Y sábese de él documentalmente de este hospital de peregrinos desde el siglo XIV, aunque lo que llegó a los nuestros días muy remocicado y del siglo XVIII, y conforma un conjunto de dependencias de planta rectangular con un patio central, cuartos a los llaos, lareira, forno, y en aquellos siglos XVIII, sábese que el hospital pagaba al obispo un tributo en forma de 1 libra de cera en torta, dependencias eclesiásticas de aquellas. Y en 1753, sábese también por documentos que ya estaba en decadencia. Aparece en el catastro de Ensenada, ¿no? Que ya de aquella ya era no el hospital, pero una casa particular en la que se seguía dando manta y atechando a los peregrinos que pasaban. Qué guapo. Pero lo que más va a prestarnos seguramente va a ser ver en el monte enfrente la Villa de Grandas, la capital del concello, na lladera de a Serra, baixo el monte Bornela, de unos 748 metros, que desde aquí parece que lo tienes a tiro piedra, y es verdad. Pero no es verdad. Son 4 kilómetros en línea recta, talmente, ¿no? Si tuvieses un helicóptero o pusieras un funicular, no fastidies. A 4 kilómetros. Pero tenemos que bajar todavía el río Navia, que ni siquiera vemos desde aquí arriba, donde Buspol, de lo fondísimo que está. Va a ser un desnivel como de 900 metros para bajar a él desde Buspol. Pero una pista en Cistás. Bueno, después hay que bordear muy monte arriba el embalse, el Salto de Salime, bajar a la carretera 14, cruzar el salto por el muro, la presa del embalse, pero donde va la carretera, y subir per ella
otros 5 kilómetros otra vez hasta llegar a la Villa de Grandas. Entonces multiplica kilómetros y esfuerzo. y por lo menos por 4. Sí, por 4. 5, 4, puede ser unos 20 kilómetros entre baixar, subir y en esfuerzo no te digo más, Claro. baixadona y subidona. Por eso se dice que la xornada, la etapa hacia Grandas, es una etapa muy psicológica, como que es fácil, muy sencilla, muy rápida, pero nada más de una apariencia, Vamos a baixar hasta Burrinos, hasta el salto de Grandas, y después subir por la carreterona aquella. Importante cortarles uñas sobremanera de la DEA, porque Sí, si no sí. va calcando ahí De en la la boca. DEA y de los deínos. De los deínos Y también, quitar sí, los sí. pedriquines, Eso, tal, eso, porque porque si no... sí, tienes ahí un estropicio, vaya avería. Sí. Por eso recomendamos, aparte de eso, que apuntes muy bien, que eso hay que hacerlo, tener bien los dedos y los uñines bien cortadines, llevar agua, llevar algo para rucar, porque hasta que no pasemos la presa del Salto de Salime, ya empopinándonos para Grandas, no atoparemos el primer bar. A lo primero la baixada aí é suavino, Vamos deixar la carretera para baixar a Buspó por una calellina entre matoxos que pasa al llau del caserón del antiguo hospital, que lle de piedra, grandón, al estilo Casa Bloque, tan popular en el occidente, y atopamos detrás otro de los lugares emblemáticos del camín primitivo en Asturias y de los más fotografiados, la capillina del hospital, piquiñina, de piedra, con cabildo, también muy pequeño, pero acogedor, con piedras de pizarrones de lousa en el tellao, y detrás, prou abaixo, pues la baixada al Navia. Los montes de Grandas na distancia, Acebo, Pedras Apañadas y Galicia ya un paso. O sea, no conozco yo la capillina esa, pero algunas semillas de ahí vi y claro, tiene unas vistas espectaculares. Ves lo que es la gran fondigonada al despeñadero hacia el río, que todavía no llegues a ver, igual un poquillín, la capilla un poco más abajo, igual empiezas a ver un poco, y después todo el monte de Claro. Pedras Apañadas o Acebo, Serra do Acebo y ves la raya con Galicia, porque un poco más allá y hay la llanada, bueno, Ya. no hay llanada exactamente, pero ya empieza un poco Fonsagrada y tal, pero tápatelo esa sierra, ves un poquillín de Galicia, ves un poquillín. O sea, llegar ahí, sacar la semilla, agarrar fuerzas, armarse de paciencia y... Y la última vez que bajé por ahí, hasta salto, y un momento que parecía como que me reía, porque parecía que no acababa nunca. De eso que ya te entra hasta la locura, ¿no? Claro. y baixar, y con una sede que den sin agua. Ajá. Y una gana de llegar al Chigre de ahí das Grandas, un poco por arriba del embalse. Pero bueno, fue baixar al embalse y quitóseme la sede. Ya. Y, sin Además suele imaginar. pasar que cuando no tienes agua, yo cuanto más sed tienes. Sí, Y es psicológico completamente. sí. No quiero pensar en ello, Eso. pero... Bueno, voy a beber un traguín. Vale. Trome ahora ese caño. Pues vémonos en el siguiente parte del camino. Un abrazo, Xur de Morán.